Sebastián, hay algo que dice el ministro Diego Guevara, que yo no sé qué tanto significa para el gasto nacional, pero que yo creo que tiene toda la razón y es algo que nosotros hemos dicho muchas veces en estos micrófonos. Al ministro Diego Guevara, en entrevista hoy con el periódico El Tiempo, pues le pregunta sobre eso, la preocupación que tenemos todos es, oiga, toca recortar, ¿de dónde se va a recortar la plata? El próximo año va a ser difícil porque pues el gobierno no logró aprobar la ley de financiamiento, aunque no es lo único que tiene al gobierno con sus finanzas en aprietos. Le preguntan en el periódico El Tiempo, en una de las tantas preguntas, que si no se podría tocar nada, que si no hay nada de los gastos de funcionamiento que pudiéramos recortar, porque el ministro Guevara dice, es un mito que nos digan que estamos gastando mucho cuando el 80% de los gastos son inamovibles. Porque son inflexibles, eso exacto, es cierto. Porque tenemos que pagar pues nóminas de los profesores de los colegios a nivel nacional, de los militares, de los funcionarios, hay una cosa que es deuda, hay gastos de financiamiento que nosotros no podemos tocar. Que además por ley siempre tienen que incrementar en pesos constantes y ajustarse por la inflación. Entonces, en eso él tiene razón. Pero claro, si usted el Estado aumenta su gasto, pues por ejemplo las transferencias a las regiones tienen que aumentar. Pero es verdad lo que dice el ministro, es muy complicado recortar el presupuesto. Pero mire esto, entonces le pregunta el periodista, pero ministro, ¿no se podría tocar nada como de gastos de funcionamiento para ahorrar? Y el ministro responde lo siguiente: lo que sí considero es que hay que hacer una reflexión muy profunda sobre los temas estructurales de algunas entidades que no le aportan nada al país. Habrá que hacer revisiones de las reformas del gasto. Por supuesto que hay que hacer una reflexión profunda sobre los gastos en seguridad y en esquemas de protección. Desafortunadamente, hay que decirlo, muchas personas en diferentes esferas políticas lo tienen como un accesorio más de lujo. Y yo sí creo que tiene razón. Es algo que desde estos micrófonos hemos dicho muchas veces. Hay una cantidad de personas con esquemas de seguridad, camionetas, motos, policías, gasolina que estamos gastando, conductores que pagamos nosotros los colombianos con nuestros impuestos y gente que no necesita esos esquemas de seguridad. En Cali, en Bogotá, en Medellín, pero principalmente en Bogotá, que uno dice, eso cuesta un montón de plata, 32 millones de pesos creo que costaba un esquema de seguridad al mes, una cosa así, a gente que ya no es ministro, exfiscales, exprocuradores, como ¿por qué les estamos pagando los esquemas de seguridad nosotros los colombianos con nuestros impuestos? Es que, por ejemplo, los tres grandes rubros, Camila, que tiene la UNP, que son pues los escoltas, las camionetas, el leasing de las camionetas y la gasolina, Camila, todo suma cerca de 5.2 billones de pesos. Y no sé si alguno tenga el dato, me lo corrijo, lo tiene fresco, pero me parece que la UNP protege a 8.000 personas, más o menos son 8.000, 9.000 personas que protege la UNP. Eso quiere decir que para proteger 8.000 o 9.000 personas, no digo que algunos no sean muy importantes, por supuesto, pero para proteger a 8.000 personas nos gastamos lo mismo que lo que se gasta Antioquia como presupuesto anual. Que eso no tiene presentación. Claro, el presupuesto de Antioquia, no saco la alcaldía y saco EPM, sino el presupuesto de Antioquia como departamento es de 5 y pico. Entonces, por ejemplo, el tema de la gasolina, por ejemplo, el tema de un montón de gente, yo me pregunto, Camila, ¿por qué qué regla está en la Constitución que dice que la gente de este país, incluido a ministros y a todos, tienen que andar en Toyota? O sea, ¿por qué no puede ser una Duster? Pero además una Toyota que gasta más gasolina que todos los carros. Sí, y que cada juguetico de esos cuesta 300 millones de pesos o 350. Una Toyota último modelo de las buenas, ahorita 600 millones cuesta. Sebastián, sí, hay una cosa del tipo de carro que sí tiene que ver con el peso de un carro cuando le hacen un blindaje duro. Cualquier carro no puede tener un blindaje duro. Entonces, pues digamos que esa discusión sí se puede dar de una forma técnica porque una Duster, por ejemplo, no aguanta el blindaje que necesita, por ejemplo, un esquema como el del expresidente Uribe. Eso no aguantaría en un carro de esos. Pero mire, le digo, hay algo que a mí me impresionó y perdone pues porque voy a contar una anécdota acá, y es hace varias semanas entro yo a un restaurante y en la puerta estaba lleno de guardaespaldas. Era bastante extraño, y más aquí en Medellín. Bien dice usted, Camila, que en Bogotá es más común, en Medellín no es tan común. Llego yo a este restaurante y lleno de guardaespaldas, y yo pensé, debe estar el expresidente Uribe, que es como, digamos, de las únicas personas que uno está acostumbrado aquí en Medellín a ver con muchos guardaespaldas, porque eso no es usual. Y que uno entiende que tenga ese esquema, por supuesto. Claro, es que hay personalidades que se entiende, la fiscal general de la Nación, el presidente de la República, el expresidente
presidente Uribe, por supuesto, pero es que no vemos, perdóneme la palabra, pero vemos una cantidad de gatos con esquemas de seguridad, Camila, pagados con nuestros impuestos en los restaurantes felices, sintiéndose importantísimo porque llegan en Toyota y guardaespaldas, que uno dice, esto no tiene ningún tipo de presentación. Pero Camila, ¿sabe quién era el personaje? Le cuento quién era el personaje. Entré al restaurante, fui con una amiga a comer, no vimos quién era el personaje porque estaba sentado detrás de nosotros. Cuando él fue a salir, vimos quién era. El personaje era Salvatore Mancuso. Sí. Pero mire, pero es que en el caso de Mancuso, no sé. Pero mire, Camila, no sé, está bien el no sé, pero una persona como Salvatore Mancuso que salga a un restaurante a las 8 de la noche un viernes en Medellín, digamos, claro, estaba él ya no puede estar afuera, él en ese momento sí podía, en el momento que lo vi sí podía, pero eso dice mucho, Camila y oyentes. Pero, Ana Cristina, un matiz corto, Oscar, sobre el tema de las camionetas, que obviamente yo no soy experto ni nada, y interesante un día eso me está diciendo un experto en seguridad, que Ana Cristina tiene razón, que un Renault Duster no aguanta el blindaje que necesitan muchos en seguridad. Pero me dicen que un blindaje tipo 3, sí, una Duster sí lo puede aguantar. Okay. Entonces tocaría ver. Pero además le digo una cosa, es que vámonos, no nos vamos más lejos. Hay entidades en donde jefes de prensa, directores de comunicaciones, de la Contraloría, de la Procuraduría, les pagamos el conductor y la camioneta. Dígame, ¿cómo por qué Camila, a un director de comunicaciones le vamos a pagar nosotros eso? Lo digo porque son los cargos que yo conozco, pero debe haber muchos otros cargos, no es por irme en contra de los directores de comunicaciones, ni mucho menos. Camila, pero muchos otros cargos que les estamos pagando eso. Tiene razón el ministro Guevara en esa observación que hace sobre el derroche que hay en algunos esquemas de seguridad, digo, concejales, no, pero no digamos, ediles, pero demás, mire, Oscar, en cualquier parte. Que venga, le digo una cosa, digamos que uno entiende, bueno, son activos, los concejales, digamos que están activos, están trabajando, es que estamos pagando esquemas de exministros y de exprocuradores y de exfiscales de hace muchos años. Camila, pero para eso existe la Unidad Nacional de Protección que se supone hace una evaluación del riesgo que está corriendo la persona que está pidiendo protección. Aquí hemos tenido en estos micrófonos alcaldes de municipios de Colombia que han pedido una moto para que lo proteja y no ha sido posible. Mientras tanto, encuentra usted esos esquemas, digamos, abundantes en todo sentido, motos, carros blindados y demás. A mí me impresionó mucho qué día que vi una imagen del expresidente de Uruguay, Camila, comiéndose un sándwich en una calle de Montevideo. El señor estaba solito en una esquina, y la gente pasaba y conversaba con el presidente de la República de Uruguay. Entonces uno dice, a ver, ¿de qué estamos hablando? Los riesgos de seguridad en un tiempo en Colombia, obviamente que el riesgo era muy grande, o sea, los carteles de la droga en su máxima desarrollo criminal y demás. Las cosas han cambiado en algunas partes del país, y yo sí creo que el ministro Guevara tiene razón cuando dice, oiga, 5.2 billones destinados solamente a la protección de personas que seguramente unos sí y otros no. Pero además necesitan no solo la UNEP, tanta seguridad. Oscar, porque ahí están los que se supone que están amenazados por seguridad, pero un montón de entidades que tienen flotas de 20, 25 camionetas, y uno no entiende por qué la Procuraduría, ahorita el caballero personero de Medellín que se tomó fotos besando, es decir, si incluso el gerente de una buena empresa en Bogotá, no digo Bancolombia, que a lo mejor Bancolombia sí le dará seguridad, está bien a la gente, pero una empresa grande en Bogotá, estoy seguro que el presidente tiene una camioneta pagada por él, y si se va en Uber, lo paga él. Entonces yo entiendo, por ejemplo, el director de una entidad importante, ¿por qué se tiene que ir en camioneta pagada por el Estado? Que se vaya en un carro que lo compre él, digo yo. Pero es que por eso le digo, es que no solo el director, es que es una cantidad, y los subdirectores, es que vamos a mirar en los ministerios, vamos a mirar en la registraduría, en el Consejo de Estado, vamos a mirar. Compre su carro. Y nosotros, pero además compre su carro, no es que les pagamos el conductor y la gasolina. Y la gasolina, sí. O sea, eso no tiene presentación. Camila, recuerde usted lo que pasó en Antioquia, la caravana de la UNP que escoltaba a cabecillas de las disidencias de las FARC, que además transportaron a un menor de edad que había sido reclutado hace 5 años, y ahí se movilizaba Arias Firu, un peligrosísimo delincuente buscado por las autoridades. Entonces hay que reevaluar el tema. ¿A quién brinda protección la UNP en Colombia? Si realmente son personas que requieren el esquema de seguridad, si hacen méritos para tener esa protección especial, o si le estamos dando protección a personas que realmente pues no tienen por qué tener ese esquema.
Sí, hay mucha gente y por eso lo que digo es, Oscar decía, hay alcaldes de pueblos recónditos que piden esquema de seguridad que son quienes lo necesitan y tenemos la mayoría de esquemas de seguridad en Bogotá o muchos de ellos en donde realmente no los requieren y acá hacemos también un examen, hay una cantidad de periodistas en Bogotá con esquemas de seguridad también, que no los necesitan, me perdonan, pero no los necesitan y nosotros pagándoles esa plata. Y no, gastándoles gasolina, camioneta Toyota de 350 millones de pesos y conductor. Eso no tiene presentación y sí sería importante que hiciéramos una autoevaluación de todos los sectores de, oiga, no le gaste esa plata al Estado. Es que hay gente que la necesita mucho más, Ana Cristina. Vea, Camila, es que hubo un punto en que empezó a tener estatus tener esquema de seguridad. Que es una lobada, momento, que me perdóneme que diga esa palabra. Exacto, que es lo más lobo del mundo entero, tiene toda la razón. Entonces, en el momento en que eso tiene estatus, toda esta gente empieza a ir a la Unidad Nacional de Protección y le voy a decir, Camila, hay una cosa, y se lo digo, es difícil de negarse a un esquema en la Unidad Nacional de Protección. Cuando uno se niega a un esquema, o sea, mejor dicho, lo acosan para darle un esquema y uno tiene que firmar varias veces diciendo, no quiero el esquema, gracias. Es decir, aquí hay una cosa de que hay gente que cree que tener un esquema es tener un estatus distinto en la sociedad y eso se tiene que acabar porque es que no es solamente en la función pública, es también periodistas, es defensores de derechos humanos, que uno entiende que hay defensores de derechos humanos que sí lo necesitan, pero es solamente un llamado a las personas que vivimos en las ciudades, al lado de los centros de poder. Al lado de los centros de poder la ciudad nos protege. Eso es una forma de protección. Mientras que en las áreas rurales, los periodistas, los defensores de derechos humanos, esos sí están desprotegidos y esos sí son los que necesitan más que un chaleco y un celular, que es lo que les mandan, un Ana chaleco Cristina, y un celular. Ellos sí son los que están desprotegidos. Ana Cristina, y mire usted, muchas veces encuentra usted estos escoltas llevando a los niños un domingo al colegio o a la playa porque eso es protección, haciendo el mercado para la casa. Encuentra usted como haciendo Barbosa, que le sacaban los perros, miles oficios, es una vergüenza. Miles oficios distintos al de proteger a la persona. Están haciendo 1000 trabajos, van a pagar la factura del agua, hacen 1000 cosas, encontraron empleados gratis a costillas nuestras. Las cosas hay que decirlas como son. Esos abusos hay que acabarlos, entre otras cosas, de verdad, porque es un derroche de la plata nuestra, que bien escasa que está, para que estén ahora abusando de ella. Me dice acá un oyente que se llama Raúl en el 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, que a los congresistas que tienen un sueldo alto, porque tienen un sueldo muy superior al promedio de los colombianos, y a ellos les suben lo que sube el salario mínimo, ¿no? Como a nosotros que no nos suben lo que sube el salario mínimo, dice que no les deberíamos pagar el celular, que él paga 70,000 pesos al mes y tiene datos ilimitados y que ellos pueden pagar su celular. Les pagamos el celular, la gasolina, los tiquetes a las regiones, las camionetas, absolutamente todo. Doble prima. Yo tenemos una prima, no dos. Exacto, por Ustedes eso. tienen 2 primas. No, es que hay una cantidad de cosas que sí se podrían recortar, pero ¿quién se va a dar la pelea política de aprobarlo cuando ellos mismos son los que se benefician de Camila, eso? Pero después, no sé si lo hablamos más tarde, pero con el informe hoy del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, yo no digo que a lo Milei, pero el próximo año el tema de recortar el ajuste se va a tener que discutir y esto se va a discutir y va a ver que ese tipo de cosas van a tener más presión de la ciudadanía. Me están diciendo que el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ayer publicó unas gráficas sobre de dónde se puede recortar el gasto y el gasto también de esquemas de seguridad, de carros, de camionetas, etcétera, etcétera, en los entes de control. Es que mire, lo que ha subido el número de empleados de la Procuraduría, de la Defensoría del Pueblo, de la Personería, desde el 2016 al 2024, mire, eran 23,000 funcionarios en el 2016, 23,000. ¿En dónde? Al 2020, entre Procuraduría, Defensoría y Personería. Y hoy, 2024, son 59,819 funcionarios. O sea, hemos triplicado el número de personas trabajando en esas entidades. Uno de los mayores empleadores del país, Colombia, es Bancolombia, y Bancolombia, que es el banco más grande del país de lejos, tiene 30,000 personas. El crecimiento de la Contraloría y de la Procuraduría es monstruoso, y eso obedece a Felipe Córdoba y a Margarita Cabello y al expresidente Iván Duque, que les aprobó eso en el Congreso de la República para ayudar con mermelada, para ayudar con burocracia en temas electorales, porque no se nos olviden que esos cargos de esos entes de control sirven para elegir gente.
que Margarita Cabello creó, me parece, 15, 16 procuradurías delegadas paralelas, que el procurador delegado Camila tiene su camioneta, tiene su escolta. Exacto. Y tiene sus asesores, su asesor jurídico, su asesor de prensa, su oficina. Es decir, cada procuraduría delegada de esa es casi una pyme, es una empresa. Entonces sí, a ver, no digo que solo recortando eso vamos a mejorar el tema de las finanzas públicas, pero sí ayuda y son gastos de funcionamiento que podrían tocarse. Y ahí que se sienten el procurador, que se siente el contralor, que se sienten los defensores del pueblo, que se sienten todos a decir, bueno, nosotros cómo vamos a aportar, esto tiene que ser una apretada del cinturón de absolutamente todos. 10 de la mañana, 50 minutos, pues sí, así arrancamos, porque me pareció interesante esa respuesta que le dio el ministro de Hacienda al periódico El Tiempo hoy en su entrevista, diciendo que hay que reflexionar sobre los gastos en esquemas de seguridad. Pero llega la Navidad, y la Navidad llega, y muchas veces en esta época, o la mayoría de las veces, pensamos en nuestros seres queridos. Las mamás piensan en sus hijos, y yo no me quiero imaginar, Ana Cristina, lo que pasan esas madres que tienen a sus hijos desaparecidos, que son tantas mamás en Colombia, y sobre todo en esta época piensan, ¿y mis hijos en dónde estarán? Y por esa razón, lo que sucedió ayer en Medellín, en La Escombrera, es tan importante. Y sabe que es tan importante que llegue en esta época, pienso yo, sobre todo para las madres que desde hace 22 años en la Comuna 13 de Medellín están esperando pues noticias de sus hijos desaparecidos en operaciones urbanas del Ejército, en asociación con paramilitares como la Operación Orión y la Operación Mariscal. Sí, Camila, son mamás que llevan 22 años esperando que las escuchen. Ellas tocaron las puertas de gobernaciones, de Antioquia, de alcaldías de Medellín. Siempre se les estuvieron cerrando. A veces las escuchaban, pero no hubo ninguna intención de búsqueda seria. La fiscalía pues les cerraba la puerta. Son unas mamás muy fuertes, y ayer usted no se imagina, primero pues en la Biblioteca San Javier hubo una rueda de prensa donde estaban las mujeres caminando por la vida, que es por la verdad, que son el grupo de mamás de la Comuna 13, la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, también de la jurisdicción, el magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Corporación Jurídica Libertad, que representa víctimas, el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos, pero en el centro estaban las mamás. Y hubo lágrimas, una emoción muy grande, también mucha tristeza, porque durante 22 años, Camila, les dijeron que estaban locas. Todo el mundo les decía que estaban locas y que eso era un mito. Y ayer, en horas de la mañana, 2 antropólogas forenses de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas encontraron estructuras óseas humanas. Le digo, por ejemplo, encontraron una tibia y peroné, encontraron una mediecita que tenía huesos del pie. Es decir, y usted, pues anoche, pasé la noche allá y hay huesos, usted puede ver, ya sí es evidente que son al menos de 2 seres humanos, están ahí. Es que el presidente Gustavo Petro, yo no sé si usted vio el trino que puso a través de su cuenta de X, refiriéndose a eso, y dice el mandatario que hizo el debate en el Congreso sobre la masacre en la Comuna 13 de Medellín, y allí un testigo taxista de la comuna que se salvó de ser ejecutado por miembros del CTI y que tuvo que exiliarse después del debate con mi ayuda, denunció la existencia de fosas comunes en La Escombrera. Juan Carlos Tanus se le intentó fusilar en el borde de La Escombrera y vio cuando arrojaban cuerpos de jóvenes habitantes de la comuna en ese sitio. Entonces, lo que usted dice, tantas madres de familia, tanta gente que dijo, en ese sitio sí botaron cadáveres, en ese sitio sí lo convirtieron en una fosa común, y que las madres durante más de 22 años dijeron, esto pasó, y nadie les creyera, y que ayer, en esta época de diciembre, faltando unos pocos días para el 24, que es esa época familiar en donde uno quiere estar con sus hijos, con sus familiares, les digan, ¿saben qué? No estaban locas, ahí sí se estaban botando cadáveres, ahí sí eso sí se convirtió en una fosa común. Pues es una cosa muy impresionante. Ya mire, después de muchos años, yo llevo más 10, 15 años haciendo reportería sobre la Comuna 13,
son muchos los testimonios de personas, y además que han pasado esos testimonios por tribunales, en que le dicen a la gente, mire, lo que pasaba era que subían en camiones, subían en volquetas, y en esas volquetas depositaban los cuerpos, ya a veces los llevaban vivos y los llevaban arrastrados. La Comuna 13 es en una lomita, entonces los subían por las lomas, y en esas lomas o los subían vivos o los echaban ya muertos en las volquetas. Son unas historias impresionantes. Y con respecto al trino de Gustavo Petro, permítame decirle al presidente Petro que el 6 de noviembre de este año tenía un acto de perdón en La Escombrera, y eso fue cancelado. Ayer me decía la abogada María Fallon que fue cancelado, entre otras cosas, porque decían que en la mesa principal las víctimas, como doña Lucenid, que es la esposa de Arles Edison Guzmán, que es un caso que está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que porque las víctimas no se podían sentar al lado del presidente, y ese acto fue cancelado. Pero ¿quién tomó la decisión de que no se podía sentar al lado de él? No creo que haya sido él, debió decir alguien de su entorno. ¿Quién toma esa decisión? Es posible, pero anoche me decía eso la abogada, que es una de las abogadas principales. Los dos grupos principales que siguen estos casos son la Corporación Jurídica Libertad y el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos. El Grupo Interdisciplinario está a cargo de la abogada María Victoria Fallon, y la Corporación Jurídica Libertad de la abogada Adriana Arboleda. Adriana Arboleda, precisamente la abogada de la Corporación Jurídica Libertad, está conectada con nosotros en estos momentos desde La Escombrera. No sé si la tenemos en video para que podamos ver específicamente, para quienes pues no conocemos la Comuna 13, no conocemos Medellín, sepamos de lo que estamos hablando. Abogada Arboleda, bienvenida. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en los micrófonos de Blue Radio. Hola, buenos días, María Camila y Ana Cristina. Estoy en La Escombrera, no puedo hacer video porque no tenemos computador, pero en otros momentos les podemos enviar imágenes. Ahí estamos viendo, para quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, o quienes quieran ver las imágenes, estamos pasando unas imágenes de La Escombrera de ayer en la noche, de cómo se veía todo lo que hicieron precisamente para poder pues averiguar y encontrar restos óseos de esas denuncias que se vienen haciendo desde hace tantos años, de cómo se convirtió esa zona de Medellín en una fosa común. Yo hablaba, abogada Arboleda, hace unos segundos con Ana Cristina, y creo que usted nos estaba oyendo, del significado de que en pleno diciembre, 22 años después de tantas denuncias, finalmente se haya encontrado pues un resto óseo. ¿Esto por qué es tan importante para esas mamás que han venido denunciando durante tanto tiempo? ¿Esto abre la puerta a qué? Camila, esto es muy importante, y creo que Ana Cristina lo decía ayer, que estuvo en la rueda de prensa, es que es por fin ver que la verdad de las víctimas es muy, muy importante. Ayer justamente se cumplían 22 años de la desaparición forzada de Hermey Gómez, que es uno de los jóvenes que fue desaparecido. La mamá estaba acá cuando encontramos, pues cuando se dio este hallazgo. Entonces esto es fundamental porque es en un país que sigue negando los crímenes, que sigue negando las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, que se dé este hallazgo es importante para que el país entienda la importancia de creer en las víctimas, de creer en la voz de las mujeres buscadoras. Y claro, fue muy triste ayer, fue muy doloroso porque pues lloramos todo el día, pero también es una alegría de que nos devuelve la esperanza, que nos demuestra que si seguimos persistiendo en la búsqueda, esto va a dar resultados, y pues también depende de que las instituciones realmente cumplan con su mandato y escuchen a los familiares, sobre todo a las mamás. Entonces, estos momentos siempre son muy tristes, pero a la vez muy esperanzadores para entender la importancia de devolverles la humanidad a esos seres queridos que hoy no están con sus familias. Abogada Arboleda, se encontraron unos restos óseos, pero las denuncias que hay y que se han venido presentando a lo largo de todos estos años calculan que cuántos cadáveres fueron arrojados en La Escombrera. Mire, nosotros con la unidad de búsqueda y con la JEP tenemos una base de datos consolidada de 502 víctimas. Eso es una cifra descomunal. Si una sola víctima ya es
es terrible. 502 en una sola comuna es muy grave. Algunos paramilitares que han dado información, como Juan Carlos Villa Saldarriaga, hablan de que en esta zona pudieron haber sido arrojados alrededor de 50 cuerpos del total de desaparecidos. En las declaraciones que dio Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, él habla de que la estructura del bloque Cacique Notibara pudo haber ejecutado alrededor de 300 víctimas. Digamos, no tenemos una certeza de cuántas víctimas hay acá. Partimos de ese dato que es como el más cercano, que le digo, de 50 personas, pero hasta ahora esto ha estado rodeado de negacionismo, de impunidad, y pues este es el único avance que tenemos hasta el momento, además de 11 cuerpos que fueron recuperados en una fosa en el año 2003. Pero digamos que más o menos ese es el cálculo con el que siempre hemos trabajado. Doctora Arboleda, sí, durante 22 años les dijeron a estas mamás que estaban locas, pero hay un asunto muy interesante y que es poco conocido por el país, y es el papel de El Cóndor, de constructora El Cóndor, y la importancia de iniciar investigaciones o tenerla presente. Cuéntenos, por favor, ¿qué es El Cóndor? ¿Cuál es el papel que juega acá y por qué es importante investigarlo? Mira, Ana Cristina, tú conoces, has venido aquí a La Escombrera, sabes que para llegar acá a esta cantera, este es un permiso minero de explotación de arena para la construcción. Aquí hay una portería y es imposible pasar si no es por esa portería, o sea, si no hay autorización. Nosotros hemos estado diciendo desde los primeros años que empezamos estas denuncias, desde el año 2004, que se debe investigar a esta empresa, que se debe esclarecer qué papel pudieron cumplir en estos crímenes que se cometieron, porque es imposible que no se hubieran dado cuenta. Eso no puede ser verdad. En el año 2015, que hubo la primera intervención en esta zona, la Fiscalía, por parte de la Fiscalía, tuvimos conocimiento de personas de los volqueteros que nos decían que ellos tenían información, pero que siempre tuvieron prohibido decirla. Entonces, aquí se ha privilegiado ese interés económico. Esta es una empresa muy poderosa, El Cóndor, que incluso en el 2019, en plenas medidas cautelares, en plena audiencia de las medidas cautelares, se les renovó un permiso por 20 años, tenían un permiso de 20 años, se les renovó, y pues no ha habido voluntad de parte de la Gobernación de Antioquia por entender que los derechos de las víctimas prevalecen sobre los intereses económicos que pueda tener una empresa. Entonces ellos han hecho un lobby muy importante, es una empresa muy poderosa, articulada al grupo empresarial antioqueño, que siempre ha garantizado que acá se les otorgue los permisos para que hagan la explotación económica de arena en este lugar, pero pues que, como digo, para nosotros ha sido supremamente claro que ellos tuvieron que haber tenido información, que ellos saben, porque además es un voz populi en la Comuna 13, que esta zona fue controlada por los paramilitares, que en cualquier hora del día subían las camionetas de los grupos paramilitares, que en la noche utilizaron este sector. Entonces, nosotros insistimos que tanto la Jurisdicción Especial para la Paz como la Fiscalía pueda avanzar en la investigación de estos terceros que están involucrados en graves violaciones a los derechos humanos. Sabemos que en el caso de la JEP los terceros van por propia voluntad, pero creemos que la Fiscalía General de la Nación sigue teniendo una competencia para investigar estos hechos, porque estamos hablando de graves violaciones a los derechos humanos, específicamente desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Abogada Arboleda, usted dice que esto ha estado rodeado de negacionismo institucional, de las versiones oficiales, e incluso pues se ha privilegiado los intereses económicos, pero también menciona algo muy importante, y cuando uno hace el recorrido por la Comuna 13 es muy evidente. A uno, los habitantes de la Comuna 13 le cuentan la historia, por ejemplo, de la Operación Orión, lo invitan a entrar a sus casas donde
son museos donde cuentan la historia de lo que sucede allí e incluso le hablan de la escombrera, se la señalan y le dicen, mira, ya hay cuerpos, pero no se ha hecho nada. ¿Cuán importante ha sido en el plano jurídico, en el plano también simbólico, esta entereza, estas historias que han contado a las personas, no solo las víctimas, sino las personas que han habitado esa zona de Medellín? Sí, mira, las primeras denuncias que hicimos de las desapariciones forzadas fue en el marco de la propia Operación Orión, 3 días después. La Operación Orión fue el 16 de octubre, inició el 16 de octubre del 2002. Para el 19 de octubre ya teníamos 6 personas desaparecidas. Desde ese momento iniciamos las denuncias, pasamos por todas las alcaldías de Sergio Fajardo, de Alonso Salazar, de Federico Gutiérrez, a todos ellos, y siempre se negaron y dijeron que eso era un mito, que eso no era verdad. Entonces, ¿qué le quedó a los familiares, a los vecinos? La memoria que está reivindicada en los relatos que ellos hacen, en los grafitis que tienen, una memoria que incluso hoy está también siendo, y perdónenme la expresión, prostituida, porque pues la han comercializado. Aquí tenemos en las escaleras eléctricas personas hablando de que Pablo Escobar fue un benefactor de la comuna, que las operaciones militares trajeron la paz a la comuna, y no se habla de todos estos hechos, que no son solo las desapariciones forzadas, son el despojo de las viviendas, los desplazamientos forzados, las mismas ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos. O sea, nosotros a la JEP le hemos entregado un listado de casi 700 víctimas de diferentes modalidades de agresión. Entonces, ¿qué es lo que ha permitido mantener la verdad de lo de la comuna? El relato de las mujeres, el relato de los jóvenes, de las organizaciones comunitarias, de las organizaciones de derechos humanos que siguen insistiendo en que las garantías de no repetición pasan porque se reivindique la verdad y la memoria, para que tenemos que hacer como conciencia, como sociedad, hacer conciencia de la importancia de conocer la verdad, de saber lo que ocurrió para que estos hechos no se vuelvan a repetir. Porque como ustedes lo decían al inicio, estos hechos se dieron porque hubo una fuerza pública que lo permitió, porque hubo la policía, el ejército que se alió con paramilitares para atacar y para violar los derechos humanos de la población indefensa. Eso se tiene que reconocer, eso se tiene que juzgar, eso se tiene que sancionar, y las víctimas deben ser reparadas. Hablar de esto, romper el negacionismo, nos permite de verdad construir un país distinto, más democrático, un país que de verdad respete los derechos humanos, que creo que es fundamental en Colombia. Pues abogada Adriana Arboleda de la Corporación Jurídica Libertad, quien ha venido acompañando a estas madres desde hace 22 años, pues que preguntan dónde están sus hijos y si los restos de sus hijos están ahí en la escombrera. Mil gracias por estar con nosotros, y pues en medio de todo y de lo que esto remueve, pues felicitaciones por este trabajo de tantos años que vemos que hoy pues está dando sus frutos, y por fin pues las madres ven una esperanza de saber si ahí están sus hijos o no. Gracias por estar aquí en Mañanas Blue y feliz Navidad. Muchas gracias a ustedes. Camila, mire, en este momento subir a la escombrera, las personas que hemos ido arriba y que hemos estado desde hace varios años, en este momento hay una cosa muy impresionante. Por supuesto, ahora pues el centro es las madres, que este es el producto de su constancia, de su insistencia, de haber sido un sirirí, como decía doña Fabiola Lalinde, que fue una madre buscadora. Pero mire, ayer es muy impresionante dos cosas. Primero, el boquete que han abierto la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y la JEP en la escombrera. 36.000 metros cúbicos de montaña se ha sacado. Quienes nos acompañan por YouTube, en el canal de YouTube, pueden ver el boquete de montaña. Al fondo se ve Medellín espectacular. Además, anoche fue una noche bellísima, que hubo una luna de fuego que salió en medio de todo el trabajo
trabajo de prospección que estaban haciendo. Y fue muy bonito porque hicieron como una especie de vigilia con velitas. Las mamás estuvieron allá, pusieron las velitas con los nombres de sus hijos, con sus velas, y sabe Camila, de oyentes, fue muy difícil irse por la noche, porque ellas no se querían ir, porque ellas tuvieron que dejar, o sea, mejor dicho, no se fueron hasta que no llegó el personal de la alcaldía de Medellín que iba a vigilar el polígono, que el polígono es lo que está delimitado para toda la prospección. Entonces, las mamás no se querían ir, porque ellas tuvieron la oportunidad de ver esos huesos humanos, y eso en una madre pues crea una serie de sensaciones impresionantes. Entonces, ayer estuvimos casi hasta la medianoche, 11 de la noche allá, las mamás con una emoción muy grande. Claro, es una tristeza, y ya, para darle el paso a Oscar, este es el único país, bueno, no el único país, pero tenemos la tristeza de estar en un país donde una mamá se pone feliz de encontrar un hijo muerto. Pero mira, Ana Cristina, que así como usted lo ha relatado, y tiene toda la razón, y en esta época, lo decía Camila al comienzo de la introducción de la entrevista de la doctora Arboleda, mire, en estos casos, en diciembre, para las madres de esos seres queridos desaparecidos, el hecho de que exista la posibilidad de poder encontrar, aunque sean los restos, los huesitos de sus seres queridos, en esta época les sirve a ellos, le reconforta el espíritu, porque muchas veces el dolor que nunca se apaga es del ser querido que nunca aparece, porque cuando aparece el ser ya sus restos por lo menos se tranquiliza, se le puede dar cristiana sepultura a ese ser querido porque se encontró por fin. Ojalá que en este diciembre, después de 20 y tantos años, los familiares que tienen víctimas, o que se supone que tienen víctimas en la escombrera de Medellín, puedan tener la certeza de que han encontrado a su ser querido para poderle dar una cristiana sepultura, que es lo mínimo que tiene un ser humano que ha muerto de parte de sus seres queridos. Entonces, ojalá que todas estas excavaciones, esta experiencia que se está llevando a cabo en la escombrera de Medellín pueda permitir que muchos de esos seres queridos, sus seres queridos, tengan conocimiento de sus restos. Pues son las 11 de la mañana, 11 minutos. Nosotros vamos a hacer una pausa, y ya que estamos en época de Navidad y hablamos de las mamás y lo que sienten